Las Cuentas Claras es un espacio de Gletir que fomenta la educación financiera porque si aprendemos más, ganamos todos. Hoy, una vez más, con el contador Guzmán Telesca, es analista financiero de Gletir, asesor. ¿Cómo te va, Guzmán? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Si te parece, hablemos hoy, Guzmán, de una suerte de dinámica, de juego, de necesarios equilibrios entre el riesgo y el retorno. Así es. Bueno, eso es una pregunta muy presente en estas oficinas. ¿Tiene riesgo? ¿Qué riesgo tiene esto que voy a hacer? Riesgo tiene, es una de las primeras preguntas que aparecen y me parece un tema muy interesante para poder charlar. Asumiendo una conducta normal de los inversores, el riesgo está positivamente correlacionado con el retorno. Para nosotros crear valor es indispensable asumir cierto riesgo. Y esto ha sido estudiado por un montón de estudios a lo largo del tiempo que muestran esta estrecha correlación entre lo que es el riesgo y el retorno de un activo. Sí, la simplificación sería a mayor riesgo, mayor retorno. Exactamente, a mayor riesgo, mayor retorno. Esa es la premisa básica o lógica en un mundo normal de cómo debería actuar esa correlación. Sí, que tampoco significa, me imagino, Guzmán, un salto al vacío. No, acá hay una gran... es muy preciso diferenciar dos palabras, dos conceptos claros, que es lo que es el riesgo y lo que es la incertidumbre. A ver, contame eso. El riesgo nosotros lo podemos medir y eso es sano. A mí me parece que el riesgo se pueda medir, que podemos identificar la cantidad de riesgo que tiene un activo y que la cantidad de riesgo que tiene cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida. Es positivo que nosotros podamos medir. Distinto es la incertidumbre, que ahí nosotros no podemos medir y desconocemos lo que puede llegar a pasar en el futuro. Entonces hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. Sí. El riesgo es tirarse a una piscina con agua desde una altura cuanto más alta me va a provocar, digamos, mayores emociones, ponele. Lo de la incertidumbre es ni saber si esa piscina tiene agua. Exactamente. Ahora, vos sabés que hay una pregunta que de pronto debería haberla hecho al comienzo, porque estamos hablando de invertir, de tener rentabilidad, de tener riesgos y de tener liquidez. ¿Cómo funciona precisamente este círculo? Mira, acá lo primero que quiero decir que es una pregunta que capaz que había quedado, me gustaría expresar que yo entiendo a las personas que vienen con su inquietud de riesgo. Es humano. La respuesta es humana y yo entiendo que responde a tres conceptos básicos, que es miedo a lo desconocido, las inversiones en los activos es relativamente nuevo en la historia, ¿no? Que el tema de la globalización, la tecnología nos ha acercado cada vez más este concepto de las finanzas como un instrumento de inversión. Después lo que cuesta vale, y eso lo sabemos en nuestras vidas, por eso estamos hablando mucho ahora de filosofía humana. Claro. Lo que cuesta vale. Nosotros trabajamos para tener dinero, para cumplir nuestras necesidades básicas, así también las no tan básicas, para tener un ahorro y ese ahorro invertirlo. Entonces, fíjate que estamos un tercio de nuestras vidas trabajando para generar ese ahorro. Si costará ese ahorro. Y lo último es que las personas son aversas al riesgo. Y esa aversión al riesgo es, cualquiera puede replantearse que el dolor de las derrotas es mucho mayor a la satisfacción de las victorias. Ganar 50 pesos no genera la misma satisfacción en forma contraria que perder 50 pesos. Te duele más perder eso. Sí. Se duele mucho más, que ahí vino Keynes un poco a ilustrarnos esto. Entonces, me parece también hablar de tema para decir que es totalmente humano plantearnos esto, pero también hay profesionales del otro lado que pueden medir este riesgo y que tienen capacidad para poder administrarlo y tienen la información para poder hacer algunas técnicas que permiten disminuir al mínimo y cumplir con las necesidades del cliente para darle un futuro a esos ahorros. Sí, y dijiste ahí además un concepto que me parece vital en estas cuestiones y es el de la información. O sea, hoy contando con información, vos también vas acotando
el margen de riesgo o el temor a ese riesgo. Y ahí vamos a un mercado que me parece se ha sofisticado. O sea, hoy hay una enorme cantidad de instrumentos, está el mercado de capitales, están los bonos, las acciones, después lo más convencional. O sea, el abanico es amplio. Sí, a ver, de vuelta, vamos, bueno, tengo ahorro, ¿qué hago? Y tengo 3 opciones. No hacer nada, que eso conlleva un riesgo. Claro. No hacer nada conlleva un riesgo. Sí, sí. Y seguro perdés. Para hablar de un tema que todos conocemos en el día a día, que es económico, es la inflación. Claro. No es lo mismo el poder de compra que teníamos con $100 o con 100 pesos hace un año que ahora. Imagínate con el paso de más tiempo. Entonces, no hacer nada lleva un riesgo. La otra opción que hoy en día tenemos es, bueno, invertir en el mercado de capitales, bonos y acciones. Y la otra es ir a la economía real, que esta es históricamente la más conocida, que es invertir en inmuebles. Pero todas tienen diferentes riesgos. Todas tienen riesgos porque para crear valor, como dije al principio, es necesario asumir cierto riesgo. Yo creo, y ahora desde un punto de vista personal, es el mercado de capitales lo que te da a diferencia de, por ejemplo, la economía real de invertir en inmuebles, es que te da información todos los días, a toda hora, y es una información que es disponible en plataformas de gente idónea. O sea, hay mucha información y la información nos hace más fuertes porque nos permite tomar decisiones con mayores certezas. Guzmán, te planteo algo que también me imagino que aquí es muy frecuente. Tiene que ver con la liquidez, porque el riesgo se asocia de pronto con el temor a decir, uy, eso queda preso ahí, no sé qué va a suceder, no sé si lo puedo retirar, no sé cómo lo puedo controlar. Y muchas veces son temores infundados esos. Exactamente. A ver, el tema de la liquidez es, como tú dijiste, bueno, qué tan fácil o qué tan difícil es la venta de ese instrumento que vos tenés, sea el de mercado de capitales, bonos y acciones o de un inmueble en la economía real. Eso, la liquidez habla de ese aspecto. Cuando nosotros vamos a invertir en un activo, que ahí pasamos del lado del riesgo a la rentabilidad, se divide más o menos en 3 aspectos. Uno es la tasa libre de riesgo, ¿tá? Que uno lo puede identificar con los bonos a 10 años del gobierno de Estados Unidos, que hoy en día, para contextualizarnos en un número, están alrededor del 5%. Eso es el instrumento financiero que no tiene riesgo, o sea, o que se asimila a cero riesgo de vuelta. No hay nada, pero es el instrumento que tiene menos riesgo en todo el mercado. O sea, si me va mal, empato. Ni siquiera eso es. Yo voy a ganar de acá a un periodo de tiempo la tasa que me dice que me van a pagar. Las chances de que a mí no me paguen lo que me dice que me van a pagar son prácticamente nulas. Eso es la tasa libre de riesgo. Entonces, un inversor inteligente, lo mínimo que le va a exigir a cualquier riesgo, a cualquier activo financiero, es esa tasa. Esa es la base, porque es lo que no tiene riesgo y me paga una rentabilidad. El siguiente escalón es la prima por el riesgo. ¿Qué quiere decir? Es el riesgo adicional que estoy asumiendo por ir a otro valor y no ir a esa tasa libre de riesgo. Por ejemplo, invertir en Uruguay tiene un poquito más de riesgo que invertir en Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos me paga 5 o 4,5, Uruguay a más riesgo me tendría que pagar un poquito más para que exista esa teoría que hablamos al principio de a más riesgo, más retorno. Claro. Y el siguiente escalón, o sea, primer escalón, tasa libre de riesgo, segundo escalón, la prima por el riesgo por no invertir en esta libre de riesgo. El tercer escalón es esto que hablamos de la liquidez. Que la liquidez es, bueno, no todos los instrumentos tienen tanta facilidad o no para ser vendidos. Bueno, esa liquidez está expresada también en tasa porque es un riesgo. Y ahí, si querés, vamos a hablar, por ejemplo, de estas 2 alternativas. Bueno, mercado de capitales, bonos y acciones y la economía real de la inversión en inmueble. Ahí yo creo que la liquidez, hay una diferencia importante y de la información. Por ejemplo, en el mercado de capitales, nosotros todos los días tenemos el precio de un bono y una acción porque todos los días se está vendiendo y transando ese activo. Por lo tanto, la liquidez, me animaría a decir que en la mayoría de los instrumentos financieros de este estilo es inmediata. Tú haces un clic y lo primero que hace, y vendés la posición y tenés tu plata al día o al día siguiente. En cambio,
la alternativa. Lo más convencional, lo más tradicional. Tú querés vender una casa. Y te va a llevar un tiempo. Si no te lleva tiempo, vas a sacrificar rentabilidad. Porque van a oler la necesidad y la necesidad tiene un precio también. Entonces, pero existe esta diferencia entre estos activos y me parece que ahí en el mercado de capitales hay una ventaja relativa con respecto a el mercado de la economía real. Bien, y me parece que en el cierre volvemos a un tema que ya lo hemos hablado y es diversificar. O sea, aquello de las canastitas y los huevos acá funciona siempre. Exacto. A ver, entonces esto es, me gusta decir, a ver, ¿la salud es un riesgo? Sí, es un riesgo. ¿Qué hacemos para nosotros tener más salud? Hacemos ejercicio. ¿Eso nos asegura una salud y plenitud eterna? No, pero nos acerca o son cosas que nos hacen bien. La diversificación es algo parecido a hacer ejercicio. ¿Cómo podemos? Nosotros el riesgo lo podemos medir. Bueno, si lo podemos medir, podemos saber cómo reaccionan los diferentes activos ante diferentes eventos económicos. Entonces, si nosotros conocemos cómo va a reaccionar, podemos armar un portafolio, diversificar para que movimientos positivos de un activo se contrarresten contra movimientos negativos y de esa forma no poner los huevos en diferentes canastas nos va a hacer bajar el riesgo sin sacrificar tanta rentabilidad. Sabes que a veces hay un preconcepto con eso de la diversificación y es que se necesita mucho capital, porque vos decís, yo no puedo con montos escasos diversificar y tal vez no sea tan así eso. Hoy en día las plataformas electrónicas, la globalización, el acceso a la información nos hacen hacer inversiones o nos permiten hacer inversiones con muy poca cantidad de dinero. Y la diversificación es una técnica, no habla de cantidad de dinero disponible para hacerlo. Evidentemente es una restricción, pero no es fundamental esa restricción. Por lo tanto, responde más la diversificación a un aspecto técnico de conocimiento del riesgo y de conocimiento de los objetivos del inversor y que cada inversor tiene diferentes aptitudes frente al riesgo y diferentes necesidades, bien entendidas, ¿no? Necesidades de qué hacer con su dinero y diferentes horizontes de tiempo. Entonces, yo creo que la diversificación y tener un horizonte temporal claro y una ruta trazada, a nosotros son ingredientes que nos permiten hacer una buena receta. Podríamos hablar del riesgo responsable prácticamente, ¿no? Un riesgo responsable con una administración responsable de esa liquidez que tanto cuesta. Notable. Bueno, Guzmán, muchas gracias por estos minutos. A vos, Daniel, por el espacio brindado.